Parte 1. El mechero del oasis. El sol del desierto. Me escupe arena en los ojos cuando la veo por primera vez. No es su belleza lo que me paraliza, aunque las telas de lino que apenas cubren sus hombros bronceados y la curva de su cintura hacen que el aire se vuelva más denso que el calor, sino el tatuaje que serpentea por su brazo izquierdo. Es idéntico al mío, la misma serpiente de tinta que una anciana bereber me grabó hace 3 años en Marrakech, cuando una infección me tenía al borde de la muerte y sus hierbas me salvaron la vida. Te protegerá cuando más lo necesites, me había dicho. Nunca pensé que sería aquí, en este mercado polvoriento de 1847, viendo cómo subastan la libertad de alguien como si fuera un saco de dátiles. El subastador grita números en árabe, mientras ella mantiene la barbilla alzada, desafiante. Sus ojos no suplican, arden. Hay fiereza en la manera que tensa los músculos de sus brazos atados, como una gacela que planea saltar en el momento exacto. El viento del desierto agita las pocas prendas de algodón que lleva, revelando la fuerza de sus piernas, la determinación grabada en cada línea de su cuerpo. «¡100 dirhams!», grita alguien. El escriba anota con pluma de ganso en un pergamino amarillento. Pero yo no veo números. Veo ese tatuaje y una deuda que pensé imposible de saldar. Mi mechero cromado pesa como plomo en el bolsillo cuando me abro paso entre la multitud. El metal está caliente por el sol, casi quema a través de la tela. ¡Alto!, grito en mi árabe oxidado, y el silencio cae como una manta sobre las cabezas encapuchadas. Exijo registrar su libertad bajo derecho consuetudinario. El escriba me mira como si hubiera pedido que llueva oro. ¿Libertad? Esto es una subasta legal, forastero. No hay subastas legales de personas, replico, sacando el mechero. La superficie cromada refleja el sol como un espejo, cegando momentáneamente a medio mercado. Según la costumbre tribal, cualquier ciudadano puede reclamar la libertad de otro mediante sello y testimonio. Este es mi sello. La chica me observa con ojos que podrían cortar cristal. No hay gratitud en su mirada. Hay cálculo. Como si estuviera midiendo si cambio una jaula por otra. ¿Tu sello? El escriba se ríe, pero hay nerviosismo en su voz. ¿Un mechero de metal? Presiono el mechero contra un cuenco de arcilla húmeda que descansa junto al pergamino. El calor del metal deja una marca perfecta, un círculo con la pequeña llama grabada en el centro. La arcilla sisea y desprende vapor. Marca registrada ante testigos, declaro, haciendo un gesto hacia la muchedumbre que nos rodea. Bajo la ley del desierto, ella es libre. El escriba titubea. En algún lugar entre la multitud, alguien murmura algo sobre costumbres antiguas y sellos de fuego. La tradición tiene peso aquí, más que las monedas. Pero entonces veo la sombra que se alarga detrás del escriba. Una figura encapuchada que hace una seña casi imperceptible. «Acepto el registro», dice el escriba finalmente, aunque sus palabras suenan forzadas. «Pero habrá consecuencias». La chica me mira cuando le corto las cuerdas con mi navaja. Sus dedos rozan los míos por un instante, piel cálida contra piel sudorosa, y susurra en un francés accidentado. «¿Por qué?» Señalo su tatuaje, luego el mío. Sus ojos se abren como platos. El silencio del mercado estalla en gritos de rastreadores. Corremos. Mis botas de cuero resbalan en la arena suelta, mientras ella se mueve como agua, descalza, cada paso calculado para no hundirse. El viento del desierto nos empuja desde atrás, pero también arrastra nuestras voces hacia los hombres que nos persiguen. «¡Por aquí!», grita, tomándome de la muñeca y tirando hacia un barranco rocoso. Su agarre es firme, decidido. No es una víctima buscando protección. Es una guerrera eligiendo un aliado temporal. Saltamos por encima de rocas color óxido, y siento cómo la navaja en mi cinturón me golpea las costillas con cada zancada. Detrás de nosotros, las voces se multiplican. Gritos en árabe, el tintineo de monedas,
el relincho de caballos. —¿Cuántos? —le pregunto cuando nos refugiamos detrás de una formación rocosa. Ella se asoma y cuenta con los dedos. 5, tal vez 6. Su voz no tiembla, pero veo cómo aprieta los puños. Conocen el desierto mejor que tú. Tiene razón. Mi conocimiento del Sahara se limita a 3 días de travesía antes de que esa tormenta de arena me escupiera aquí, 60 años en el pasado, como un chiste cruel del universo. Pero no mejor que yo, añade, y hay una sonrisa feroz en sus labios. Los gritos se acercan. Necesitamos movernos. Ella señala hacia el norte, donde las dunas se pierden en ondas doradas. Hay agua a 2 horas, pero antes se agacha y arranca unas hojas verdes de una planta que crece entre las rocas. Date la vuelta. ¿Qué? Tu espalda. Estás sangrando. No había notado la herida hasta que lo menciona, pero ahora siento el escozor líquido empapando mi camisa. Una bala rozante de los primeros disparos, probablemente. Me quito la camisa y siento sus dedos, fríos, precisos, presionando las hojas contra la herida. El alivio es inmediato, como hielo sobre fuego. ¿Cómo sabes de medicina?, pregunto. Mi abuela era curandera. Sus manos se detienen por un momento. Antes de que llegaran los tratantes. El eco de un disparo rebota contra las rocas, demasiado cerca. Llegamos al oasis cuando el sol comienza su descenso hacia el horizonte. No es el paraíso de palmeras que esperaba, apenas un charco de agua turbia rodeado de hierbas amarillentas y una higuera solitaria. Pero es agua. «Sal», me advierte cuando me arrodillo junto al borde. «Necesita hervir». Busco en mi mochila la olla de aluminio que cargo desde Marrakech. Pequeña, abollanda, pero funcionalmente perfecta. La lleno mientras ella recolecta ramas secas y hojas. «¿Fuego?», pregunta, señalando mi mechero. Así que no sabe cómo funciona. Me siento estúpidamente orgulloso cuando la llama brota al primer intento. Sus ojos se abren con algo que podría ser admiración o simple curiosidad científica. Pero cuando trato de encender las ramas, la llama vacila. El viento del desierto es traicionero, y el combustible se agota más rápido de lo esperado en esta altitud. «Mierda», murmuro en español. Ella me quita el mechero de las manos y busca en el suelo hasta encontrar 2 piedras de sílex. Con movimientos que habla de años de práctica, golpea las piedras cerca de las hojas secas. Chispas, humo, una llama pequeña pero constante. Mi abuela también me enseñó esto, dice, sin levantar la vista del fuego naciente. Hiervo el agua mientras ella se sienta en cuclillas al otro lado de la fogata. La luz dorada baila sobre su piel, y por primera vez noto las cicatrices, pequeñas pero inequívocas, en sus muñecas y tobillos. Marcas de cadenas. «¿Cómo te llamas?», pregunto cuando el agua burbujea. «Amara». Pausa. «¿Y tú, forastero del sello de fuego?». «David». El nombre suena extraño en este lugar, en este tiempo. Soy de... muy lejos. Ella señala mi ropa. Jeans, camiseta, botas de trekking, y sonríe por primera vez desde que la vi. Eso es obvio. Compartimos el agua hervida en silencio, pasándonos la olla de metal. Sus labios tocan el borde donde los míos estuvieron segundos antes, y hay algo íntimo en eso, como un pacto sellado con sed común. «¿Por qué me salvaste realmente?», pregunta cuando terminamos. Señalo nuestros tatuajes idénticos. Una anciana me dijo que me protegería cuando más lo necesitara. Tal vez no se refería a protegerme a mí. Amara estudia las serpientes entrelazadas en nuestros brazos. En mi tribu, este tatuaje significa camino que se cruza. 2 destinos que se encuentran para cambiar dirección. El viento sopla arena hacia nuestro pequeño fuego, haciéndolo chisporrotear. ¿Tu tribu?, pregunto. Su rostro se endurece. Ya no existe. Una flauta de caña suena a lo lejos,
cortando la noche como un cuchillo musical. Seguimos el sonido a través de las dunas, usando las estrellas como brújula. Amara me enseña a leer la constelación que llama la Puerta del Viento. 7 estrellas dispuestas como una llave antigua. Mi abuela decía que señala hacia lugares de poder, explica, caminando con pasos seguros sobre arena que me haría tropezar. Lugares donde el tiempo se mueve diferente. El sonido de la flauta se corta abruptamente, dejándonos en silencio absoluto. ¿Es normal que pare así?, pregunto. Su cara se tensa. Number. Llegamos a un acantilado de piedra rojiza que se eleva como una pared contra el cielo estrellado. La música había venido de aquí, pero ahora solo hay silencio y sombras. ¡Ahí!, susurra Amara, señalando una grieta en la roca apenas visible en la penumbra. Enciendo el mechero. Quedan solo unas pocas llamas de combustible, y nos deslizamos por la abertura. El pasaje es estrecho, húmedo, y huele a incienso viejo y pergamino. Emergemos en una cámara circular tallada en la roca viva. Las paredes están cubiertas de símbolos que parecen jeroglíficos, pero más complejos, más vivos. En el centro hay una mesa de piedra cubierta de rollos de papiro y libros encuadernados en cuero. Una biblioteca, respiro, y mi voz resuena extrañamente en la piedra. Amara se mueve entre los pergaminos con reverencia. Reconozco algunos símbolos. Es bereber antiguo, pero mezclado con algo más. Tomo uno de los libros. Las páginas están amarillentas pero perfectamente conservadas, como si el tiempo no las tocara. Los símbolos parecen moverse bajo la luz fluctuante del mechero. David. La voz de Amara suena extraña, distante. Me volteo y la veo junto a la pared del fondo, donde hay un nicho tallado que contiene algo metálico. Un objeto del tamaño de un reloj de bolsillo, pero con superficies que reflejan luz que no debería existir. Cuando golpeo mi mechero contra la olla que todavía cargo, el eco resuena por toda la cámara. Pero hay algo más, un tono musical, como si las piedras mismas vibraran en armonía. La flauta de caña que había escuchado afuera responde con una nota que se corta a la mitad, como si algo la hubiera interrumpido. Amara toca el objeto metálico, y inmediatamente la temperatura de la cámara desciende 10 grados. Detrás de nosotros, en la entrada de la cueva, alguien respira. Contraste final. El silencio milenario de piedras sagradas, la respiración humana, calculada y paciente, de quien nos ha estado esperando. Parte 2. Los ecos del desierto. La respiración se detiene. Por un momento que se estira como taffy caliente, solo existe el eco de mi mechero contra la olla metálica, reverberando por las piedras ancestrales como si despertara algo que llevaba siglos dormido. «No se muevan», susurra una voz desde las sombras de la entrada. El acento es educado, casi cortés, francés con toques árabes. Especialmente tú, forastero del sello de fuego. Una figura emerge de la oscuridad, delgado, encorvado, con ojos blancos como huevos duros. Camina con un bastón que tantea el suelo con precisión matemática, pero hay algo en su manera de moverse que sugiere que la ceguera no es completa. Hakim ibn Rashid se presenta con una reverencia. Guardián de esta biblioteca desde... más tiempo del que importa contar. Amara se coloca instintivamente entre él y yo, pero el anciano sonríe como si pudiera ver el gesto. La joven Tamazight muestra sabiduría, dice, usando la palabra bereber para su pueblo. Pero no hay peligro inmediato, al menos no de mí. ¿Inmediato?, pregunto, manteniendo el mechero encendido, aunque la llama comience a fallar. Los que buscan el objeto que la señorita tocó no comparten mi paciencia académica. Sus dedos acarician los pergaminos con la delicadeza de un amante. Llegaron al oasis hace 2 días. Preguntan por un forastero con ropas extrañas y un sello de metal. El frío que había sentido cuando Amara tocó el artefacto ahora se extiende por mi columna vertebral.
¿Quiénes son?, pregunta Amara. Esa, querida niña, es la pregunta que define nuestras próximas horas de vida. El mechero se apaga, dejándonos en tinieblas absolutas donde solo existe el sonido de nuestras respiraciones entremezcladas. Hakim enciende una antorcha de resina que llena la cámara con luz dorada y el aroma de pino quemado. A la luz fluctuante, veo que sus ojos no están completamente ciegos. Hay cataratas, pero detrás de ellas, pupilas que se mueven con demasiada precisión. El objeto que tocaste, le dice a Amara, se llama Miftah al-Zaman, la llave del tiempo. Ha estado aquí desde antes de que los romanos pusieran sus sandalias en arena africana. Examino el artefacto más de cerca. Es del tamaño de un reloj de bolsillo, pero su superficie está cubierta de símbolos que parecen cambiar cuando no los miras directamente. El metal, si es metal, tiene un brillo que no pertenece a este siglo. ¿Qué hace?, pregunto. Lo que su nombre sugiere, joven David. Hakim sonríe, y me doy cuenta de que nunca le dije mi nombre. Aunque hace es una palabra demasiado activa. Es más preciso decir que facilita, para aquellos que saben usarla. Amara me mira con ojos que han visto suficientes mentiras para reconocer la verdad cuando la escuchan. ¿Por eso estás aquí? ¿La tormenta te trajo desde tu tiempo? Asiento lentamente. No tiene sentido seguir fingiendo que soy un comerciante perdido del siglo XIX. 2025, digo. Un físico cuántico que estudiaba anomalías temporales en el Sahara, cuando una tormenta electromagnética me arrastró 178 años hacia el pasado. Hakim aplaude suavemente. ¡Excelente! La honestidad acelera estos procesos considerablemente. ¿Qué procesos? Sobrevivir a la próxima semana, principalmente. Su sonrisa se desvanece. Los que te buscan no son simplemente comerciantes de esclavos irritados por perder mercancía. Son más complicados. Saca un pergamino de entre las pilas y lo desenrolla sobre la mesa de piedra. Es un mapa, pero no de geografía, de personas. Rostros dibujados con tinta negra, conectados por líneas rojas como una telaraña. Yasmín al-Andalusi, dice, señalando el primer dibujo. Una mujer de mediana edad con ojos inteligentes. Médica y alquimista. Oficialmente trata enfermedades del desierto. Extraoficialmente busca objetos de poder para financiar una revuelta contra los otomanos. Mi dedo traza las líneas que conectan su rostro con otros. ¿Es una amenaza? Todos en este mapa son amenazas, David. La pregunta es ¿para quién? El sonido de cascos de camellos resuena desde fuera del acantilado, multiplicándose en ecos hasta sonar como un ejército. Salimos de la biblioteca por un túnel trasero que Hakim conoce mejor que los pliegues de su túnica. Emergemos entre rocas que parecían sólidas desde el exterior, pero que ocultan aberturas calculadas por arquitectos que entendían tanto de ingeniería como de secretos. El amanecer tiñe las dunas de color salmón cuando llegamos a un campamento oculto en un wadi, un lecho seco de río convertido en oasis secreto por manantiales subterráneos y palmeras estratégicamente plantadas. «Bienvenidos a mi oficina exterior», dice Hakim, gesticulando hacia tiendas de campaña dispuestas con precisión militar. Es entonces cuando veo a los otros. Yasmín al-Andalusi está inclinada sobre una mesa plegable, mezclando polvos en frascos de cristal con la concentración de un químico moderno. Es más joven de lo que sugería el dibujo, tal vez 35 años, con manos que se mueven con la confianza de alguien que ha diseccionado tanto cuerpos humanos como teorías alquímicas. Cuando levanta la vista hacia nosotros, sus ojos evalúan nuestras heridas, nuestro nivel de fatiga, nuestras posibilidades de supervivencia, todo en menos de 3 segundos. «Hakim», dice sin levantar la vista de sus mezclas, «trajiste compañía interesante. La compañía nos trajo a nosotros, querida Yasmín». Al otro lado del campamento, un hombre corpulento con uniforme francés descolorido
limpia una carabina con movimientos metódicos. Capitán Moreau, supongo por las charreteras. Su barba está perfectamente recortada a pesar del desierto, y hay algo en la manera que sostiene el arma que grita «Veterano de verdaderas guerras». «¿Cuántos nos siguen?», pregunta sin levantar la vista del rifle. «Entre 5 y 8», responde Amara. «Perdimos el rastro después del tercer wadi». Moreau gruñe algo que podría ser aprobación. Los comerciantes de esclavos no suelen ser tan persistentes, a menos que busquen algo más valuable que carne humana. Cerca de las tiendas, un niño de quizás 12 años ordena equipo de viaje con la eficiencia de un quartermaster experimentado. Nassim, deduzco por su manera de moverse, rápido, observador, invisible cuando necesita serlo. El mensajero perfecto para un desierto donde la información viaja más rápido que las caravanas. «¿Papá?», pregunta el niño a Hakim, y me sorprende la familiaridad. «No, papá, Hadi», corrige Hakim suavemente. «Abuelo, pero es el 7º ocupante del campamento quien me hace reassess toda la situación. Tariq stands against a rock formation like he grew from the stone itself, tall, silent, with scars that map a geography of violence across his arms and neck. His eyes track movement with the precision of a predator, but when those eyes land on Amara, something soft flickers behind the granite. Ahlan wa sahlan, he says to her, and his voice is surprisingly gentle. Welcome, Amara responde en bereber, y aunque no entiendo las palabras, entiendo el tono. Hay historia entre ellos, tal vez amistad, tal vez más. El sonido de mi mechero golpeando contra la olla metálica interrumpe las presentaciones, y por un momento todos nos congelamos, escuchando el eco que no debería existir. «Es un código», explica Yasmín, mientras examina tanto el mechero como la olla bajo una lupa que parece demasiado avanzada para 1847. O más precisamente, una llave resonante. Estamos sentados alrededor de una fogata alimentada con estiércol seco de camello, el combustible universal del desierto. Amara está a mi lado, lo suficientemente cerca para que sienta el calor de su piel, pero manteniendo la distancia respetuosa de alguien que entiende que la supervivencia requiere alianzas cuidadosas. «¿Llave resonante?», pregunto. Ciertos objetos, cuando se golpean en la frecuencia correcta, activan respuestas en otros objetos. Yasmín devuelve la lupa a su kit médico. Tu mechero vibra a 432 Hz. La olla responde con armónicos que se extienden por millas. Como un telégrafo, agrega Moreau, pero sin cables. Como un faro, corrige Hakim, pero para aquellos que buscan tesoros temporales. El silencio que sigue esas palabras es denso como la melaza. ¿Quién más sabe sobre esto?, pregunta Amara. Esa, dice una nueva voz desde la entrada del wadi, es la pregunta correcta. Nos giramos para ver a una mujer mayor que baja por las rocas con la agilidad de una cabra montesa. Debe tener 70 años, pero se mueve como si tuviera la mitad. Su túnica está bordada con símbolos que reconozco de la biblioteca, símbolos que se mueven en mi visión periférica. Fátima al-Maghrib se presenta. Y antes de que pregunten, sí, he estado escuchando. Las rocas del desierto llevan sonidos más lejos de lo que los jóvenes imaginan. Se sienta junto al fuego sin invitación, como si hubiera estado ahí desde el principio. Nassim le trae té de menta en un vaso de cristal que tintinea contra sus anillos de plata. Los que buscan al joven David no son comerciantes ordinarios, continúa Fátima, sorbiendo el té. Son mukabarat, espías, pero no para ningún gobierno que reconozcas. ¿Para quién entonces?, pregunta Moreau, su mano moviéndose instintivamente hacia la carabina. Para aquellos que comercian en lo que tú llamas imposible. Sus ojos, sorprendentemente jóvenes en un rostro surcado de arrugas, se fijan en mí. Objetos que no pertenecen a su tiempo. Conocimiento que se adelanta siglos a su descubrimiento. Personas que aparecen donde no deberían estar. Siento como si hubiera tragado hielo del desierto.
¿Comercian con viajeros del tiempo? Comercian con anomalías, corrige Fátima. El tiempo es solo una de las monedas que aceptan. Una flauta de caña suena desde las dunas. La misma melodía de anoche, pero esta vez se corta exactamente en el semitono que recuerdo, como si el músico hubiera practicado ese error hasta perfeccionarlo. Durante los 2 días siguientes, aprendemos a vivir como fugitivos del desierto. Yasmín me enseña a destilar agua de cactus usando mi olla y tubos de vidrio de su kit médico, creando un sistema de condensación que habría impresionado a cualquier ingeniero químico. El principio es simple, explica mientras ajusta el ángulo de los tubos. Vapor caliente sube, vapor frío baja. Pero en el desierto, frío es relativo. Enterramos la olla en arena húmeda del manantial subterráneo, creando un diferencial de temperatura suficiente para convertir agua salobre en algo potable. El proceso toma 4 horas y produce apenas 2 tazas, pero son 2 tazas que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Amara, mientras tanto, me enseña a leer las señales del desierto como si fuera un libro abierto. Las huellas en la arena no son solo marcas, son historias completas. Aquí, dice, señalando lo que para mí parece arena uniformemente perturbada. 5 camellos, cargados pesado. El tercero cojea de la pata trasera izquierda. Pasaron hace 6 horas, tal vez 7. ¿Cómo puedes saber todo eso? La profundidad de las huellas dice cuánto peso cargan. La forma dice si es un camello o un caballo. El patrón de la cojera se arrodilla y traza líneas invisibles en la arena. Mira cómo la huella derecha es más profunda. Está compensando. Le enseño a cambio lo poco que sé sobre navegación celestial moderna, usando mi reloj digital, que milagrosamente sigue funcionando, para calcular posiciones precisas basadas en las constelaciones. La puerta del viento que ella conoce corresponde exactamente a lo que yo llamaría las coordenadas 31 grados norte, 4 grados oeste, un punto específico en el mapa que parece insignificante hasta que te das cuenta de que es exactamente donde aparecí durante la tormenta temporal. ¿Coincidencia? Pregunta cuando le muestro los cálculos en la arena. En física cuántica no creemos en coincidencias, respondo. Solo en patrones que aún no entendemos. Por las noches, cuando el fuego se reduce a brasas y los otros duermen, Amara y yo hablamos en susurros sobre mundos que están separados por siglos, pero unidos por experiencias universales. Le cuento sobre ciudades de cristal y metal, sobre máquinas que vuelan más rápido que las águilas, sobre la manera que la información viaja instantáneamente a través de continentes. Ella me cuenta sobre su abuela, que podía predecir tormentas de arena 3 días antes de que llegaran, sobre tradiciones orales que preservan conocimiento médico que los europeos no descubrirán hasta el próximo siglo, sobre la manera que su tribu navegaba por el desierto usando canciones donde cada nota correspondía a una estrella específica. ¿Extrañas tu tiempo? Pregunta una noche, acostada junto a mí bajo un cielo tan lleno de estrellas que parece sobrecargado. Extraño la certidumbre, admito. En mi época creía entender las leyes de la física. Aquí, cada día descubro que las leyes son más flexibles de lo que pensaba. ¿Y extrañas a alguien? La pregunta flota entre nosotros como humo. Tenía colegas, algunos amigos, pero nadie que me esperara realmente. ¿Y ahora? Me giro para mirarla. Su rostro está iluminado por luz de estrellas, y hay algo en sus ojos que no he visto antes. No vulnerabilidad exactamente, sino posibilidad. Ahora, digo lentamente, creo que empiezo a entender por qué la tormenta me trajo aquí. Ella se acerca imperceptiblemente. No es seducción, es reconocimiento. 2 personas que han sobrevivido suficiente caos para reconocer algo sólido cuando lo encuentran. David. ¿Sí? ¿Puedo confiar en ti? Con tu vida. ¿Y con mi corazón? La pregunta me desarma completamente. En mi época,
Las relaciones seguían protocolos complicados de aplicaciones de citas y señales ambiguas. Aquí, en el desierto, bajo estrellas que han visto nacer y morir civilizaciones enteras, la honestidad es tan esencial como el agua. Espero que sí, respondo. Espero ser digno de esa confianza. Ella se acerca hasta que puedo sentir su respiración en mi mejilla. ¿Me besarías? ¿Quieres que lo haga? Sí. El beso es suave, exploratorio, como dos científicos comparando notas sobre un experimento delicado. Sus labios saben a té de menta y arena del desierto, y cuando me separo, veo lágrimas en sus ojos. ¿Está bien?, pregunto, alarmado. Más que bien. Se ríe suavemente. Es solo que... Hace mucho tiempo que nadie me pregunta qué quiero antes de tomarlo. El sonido de la flauta corta la noche desde una dirección diferente, como si el músico se hubiera movido durante nuestro momento íntimo, y la melodía suena casi... ¿celosa? Al cuarto día, Said aparece como un espejismo que se materializa en realidad. El corredor de camellos emerge de las dunas con 3 bestias cargadas de suministros y noticias que cambian todo nuestro entendimiento de la situación. «No son 5 los que os persiguen», anuncia sin preámbulos, bebiendo agua directamente de mi olla destiladora. «Son 30, y no buscan venganza por una esclava liberada. Said es exactamente lo que esperarías de alguien que ha pasado 20 años guiando caravanas a través del Sahara, curtido por el sol hasta parecer cuero, con ojos que escudriñan el horizonte en busca de problemas antes de que los problemas lo encuentren a él. Pero hay algo más, una inteligencia calculadora que sugiere que el comercio de camellos no es su única fuente de ingresos. «Entonces, ¿qué buscan?», pregunta Moreau. «Información». Said se sienta en cuclillas junto al fuego, con la economía de movimientos de alguien que nunca desperdicia energía. Específicamente, información sobre objetos que no deberían existir. Saca un pergamino de su bolsa de viaje y lo desenrolla. Es una lista escrita en árabe, francés y lo que parece ser inglés primitivo. Nombres, lugares, fechas. Llevan 3 meses recolectando reportes de anomalías, continúa. Un telescopio en Túnez que muestra estrellas que no han nacido todavía. Una brújula en Argel que señala hacia lugares que no existen en ningún mapa. Un libro en Fez escrito en un idioma que ningún erudito reconoce. Yasmín examina la lista con creciente alarma. ¿Y todos estos objetos han desaparecido? Comprados por agentes que pagan en oro puro. Mucho oro puro. Hakim, que había estado escuchando en silencio, finalmente habla. ¿Mencionaron algún nombre? ¿Alguna organización? Solo uno. Se hacen llamar los coleccionistas. El nombre cae sobre nuestro pequeño campamento como una piedra en agua quieta, creando ondas de inquietud que se extienden hasta los camellos. ¿Has oído ese nombre antes?, le pregunto a Amara. Mi abuela solía contar historias. Su voz se desvanece. Sobre hombres que llegaban a las tribus ofreciendo riquezas a cambio de objetos inusuales. Siempre pagaban bien, pero las tribus que comerciaban con ellos eventualmente desaparecían. ¿Desaparecían cómo?, pregunta Nasim, el niño mensajero, con la curiosidad sin filtros de alguien demasiado joven para entender completamente el peligro. Sin rastro, responde Fátima, como si nunca hubieran existido, pero a veces viajeros encuentran objetos personales enterrados en lugares donde esas tribus acampaban. Objetos que parecen más antiguos de lo que deberían ser. El silencio que sigue esa revelación es interrumpido por Tarik, que habla por primera vez desde que llegué al campamento. Los vi, dice, su voz áspera por el desuso. Hace 2 noches, observando nuestro campamento desde el acantilado norte. Todos nos giramos hacia él. ¿Por qué no había mencionado esto antes? ¿Cuántos?, pregunta Moreau, ya revisando su carabina. 3, tal vez 4. Pero no se acercaron. Solo observaron. ¿Observaron qué específicamente?, pregunta Yasmín.
Tariq me mira directamente. A él. Y al objeto que lleva. Instintivamente, mi mano se mueve hacia el mechero en mi bolsillo. ¿Cómo pueden saber que lo tengo? Porque, dice una nueva voz desde la entrada del wadi, hemos estado siguiendo su resonancia desde que lo activaste por primera vez. La voz pertenece a alguien que no habíamos visto antes. Una figura encapuchada que se materializa de las sombras como si hubiera estado ahí todo el tiempo, esperando el momento perfecto para revelar que nuestro refugio secreto no era tan secreto después de todo. El recién llegado baja la capucha, revelando un rostro que podría pertenecer a cualquier época. Ageless, con facciones que sugieren herencia mixta mediterránea y ojos que han visto demasiadas cosas para ser completamente humanos. Doctor Marcus Webb, se presenta con acento inglés educado. Antropólogo, arqueólogo y ocasionalmente intermediario para personas con intereses especializados. Moreau tiene su rifle apuntando hacia Webb antes de que termine la presentación, pero el hombre levanta las manos con calma. No hay necesidad de violencia, capitán. Vengo con una propuesta, no con amenazas. ¿Qué tipo de propuesta?, pregunta Hakim, y hay algo en su tono que sugiere que conoce a Webb de encuentros anteriores. El tipo que mantiene vivos a todos en este campamento. Webb se sienta sin invitación, con la confianza de alguien acostumbrado a controlar conversaciones. Los coleccionistas están dispuestos a hacer un intercambio. El mechero y cualquier información sobre su origen, a cambio de safe passage para todos los involucrados. ¿Y si rechazamos?, pregunto. Entonces en 24 horas este wadi estará lleno de hombres armados con tecnología que no entenderías incluso en tu propio siglo. La casual referencia a mi verdadero origen temporal me hiela la sangre. ¿Cómo sabía? Dr. David Chen, especialista en física cuántica del Instituto de Tecnología de California, desaparecido durante una expedición de investigación al Sahara el 15 de marzo de 2025. Webb sonríe. Los coleccionistas mantienen archivos muy completos. Amara se tensa junto a mí. ¿Archivos de qué? Anomalías temporales, personas desplazadas, objetos que aparecen en épocas incorrectas. Sus ojos se mueven entre nosotros como un cardealer evaluando sus cartas. El negocio de imposibilidades es sorprendentemente lucrativo. ¿Y tú trabajas para ellos?, pregunta Yasmín. Trabajo con ellos. Hay una diferencia importante. ¿Cuál? Los empleados no tienen opciones. Los socios sí. Tariq, que había permanecido inmóvil como una estatua, finalmente se mueve. Un paso hacia Webb, luego otro. Su mano descansa en el mango de un cuchillo que no había notado antes. Tariq, dice Amara suavemente. Una palabra, pero cargada de historia. El guerrero se detiene, pero no se relaja. Webb observa la interacción con interés profesional. Fascinante. Conoció a la señorita cuando era niña, ¿verdad? Antes de que los tratantes destruyeran su aldea. El aire se espesa como melaza caliente. ¿Cómo sabe eso? La voz de Amara es apenas audible. Como dije, mantenemos archivos. Su aldea, Tagit N. Tafraut, fue atacada hace 8 años. 37 muertos, 16 vendidos como esclavos. Usted y 3 otros sobrevivientes escaparon. Webb consulta una libreta de bolsillo. Tariq ibn Yaqub desapareció la misma noche. Hasta ahora. Tariq hace un sonido que es mitad gruñido, mitad sollozo. Lo que no está en nuestros archivos, continúa Webb implacablemente, es por qué un guerrero bereber se haría pasar por mudo durante 8 años, o por qué siguió la pista de los tratantes hasta este desierto específico. Porque, dice Amara, y su voz se quiebra como cristal seco, le prometí que si alguna vez me encontraba, me llevaría a casa. La revelación cae sobre el campamento como una bomba silenciosa. ¿Casa?, preguntó. Tagit en Tafraut no fue destruida completamente, explica Webb. 5 familias sobrevivieron.
Se escondieron en cuevas en las montañas del Atlas. Han estado esperando que los miembros dispersos de la tribu regresen. ¿Y tú sabes dónde están? La esperanza en la voz de Amara es like a knife twisting in my chest. Los coleccionistas saben muchas cosas, señorita. Ubicaciones de tribus perdidas, rutas seguras a través de territorio hostil, documentos que prueban la libertad legal de individuos específicos. Webb saca un pergamino sellado de su abrigo. Su certificado de manumisión, completamente legal bajo ley otomana y costumbre tribal. Todo lo que necesita para viajar libremente. Amara mira el documento como si fuera una serpiente venenosa. ¿Cuál es el precio? Ya lo dije, el mechero del doctor. Chen, más cualquier información sobre cómo llegó aquí. ¿Y si me niego? Pregunto. Entonces la señorita permanece técnicamente como esclava fugitiva, y usted permanece como la anomalía más valuable que los coleccionistas han rastreado en décadas. Webb se encoge de hombros. Ambos destinos son desfavorables. El golpe de mi mechero contra la olla resuena por el wadi, pero esta vez el eco trae consigo algo más. El sonido de la flauta de caña, tocando una melodía diferente, una que suena como una despedida. Esa noche, mientras los otros debaten opciones que van de desesperantes a suicidas, Amara y yo caminamos hacia el borde del campamento donde las palmeras crean una ilusión de privacidad. ¿Qué vas a hacer?, pregunta. No lo sé. Es la respuesta más honesta que puedo dar. En mi época los problemas complejos tienen soluciones técnicas. Aquí los problemas complejos requieren sacrificios simples. Nos sentamos en la arena todavía tibia del día, con nuestras espaldas contra una palmera que ha sobrevivido décadas de tormentas por tener raíces lo suficientemente profundas para encontrar agua, sin importar cuán seco se vuelva la superficie. Si les doy el mechero, digo lentamente, tal vez puedas volver con tu tribu. ¿Y tú? Tal vez encuentre otra manera de regresar a mi tiempo. O tal vez... No termino la oración. ¿O tal vez qué? ¿O tal vez decida quedarme? Ella gira para mirarme. ¿En serio considerarías eso? Una semana atrás, la pregunta habría sido absurda. Pero ahora, tomo su mano. Ahora la idea de un futuro sin ti es más aterradora que la idea de un pasado sin iPhone. Ella se ríe, aunque hay lágrimas en sus ojos. ¿iPhone? Un dispositivo que permite comunicación instantánea con cualquier persona en el mundo. También toma fotografías, reproduce música y ocasionalmente funciona como teléfono. Suena útil. Menos útil de lo que pensaba. En mi época podía hablar con miles de personas simultáneamente, pero rara vez tenía conversaciones que importaran realmente. ¿Y esta conversación importa? Esta conversación está cambiando mi vida. Nos besamos de nuevo, y esta vez es diferente. No exploratorio, sino definitivo. Como si estuviéramos sellando un pacto que trasciende las limitaciones del tiempo lineal. Cuando nos separamos, veo que Tariq nos está observando desde las sombras. No hay celos en su expresión, hay comprensión. La mirada de un hermano mayor que reconoce cuando alguien más puede darle a su hermana pequeña algo que él no puede. «Necesitas saber algo sobre Tariq», dice Amara, siguiendo mi mirada. «¿Qué? No es solo que me siguiera durante 8 años, es cómo me siguió». «¿Qué quieres decir?» Los tratantes que atacaron nuestra aldea no eran ordinarios. Tenían objetos. Cosas que no pertenecían a este tiempo. Brújulas que señalaban hacia personas específicas en lugar de al norte magnético. Relojes que mostraban cuándo alguien iba a morir. El frío familiar se extiende por mi columna vertebral. ¿Los coleccionistas? Tariq cree que sí. Ha estado rastreando sus operaciones, aprendiendo sus métodos, esperando una oportunidad de venganza. ¿Y ahora tiene esa oportunidad? Ahora tiene algo mejor. Una manera de proteger lo que queda de nuestra gente. Miro hacia donde Tariq monta guardia, y suddenly veo su silencio no como timidez, sino como paciencia. La paciencia de un cazador
que ha esperado 8 años para que su presa se acerque lo suficiente para un strike mortal. Amara. ¿Sí? Creo que tu hermano adoptivo no es solo un guerrero. ¿Qué más crees que es? Creo que es un infiltrado, y creo que ha estado jugando un juego mucho más largo del que cualquiera de nosotros entiende. La flauta de caña suena de nuevo, pero ahora la melodía es diferente. No melancólica, sino urgente, como una advertencia codificada en música que solo alguien con conocimiento específico podría interpretar. El quinto día amanece con viento del norte, y el tipo de cielo que los navegantes del desierto llaman cielo de problema. Demasiado claro, demasiado brillante, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración antes de un leash algo terrible. Webb ha estado durmiendo en nuestro campamento, compartiendo nuestro fuego y nuestra comida, con la casualidad de un invitado bienvenido en lugar de la tensión de un captor cortés. Pero hay algo en la manera que observa nuestras rutinas matutinas, como un científico estudiando especímenes, que me pone los nervios de punta. ¿Alguna decisión sobre mi propuesta?, pregunta mientras Nassim le sirve té de menta en el mismo vaso de cristal que todos compartimos. Necesito más información, respondo. ¿Qué exactamente planean hacer los coleccionistas con objetos temporalmente desplazados? Esa es una pregunta fascinating, doctor. Chen. Webb sorbe su té con la precisión de alguien acostumbrado a ceremonias. ¿Qué harías tú con acceso a tecnología de futuro y conocimiento del pasado? Usarlo para mejorar el presente. ¿En serio? ¿O lo usarías para controlar el presente? La distinción me golpea como agua fría. Los coleccionistas no son académicos, continúa Webb. Son inversionistas, e invierten en certidumbre. ¿Qué significa eso? Significa que si sabes exactamente cuándo va a ocurrir la próxima gran guerra, o cuándo va a colapsar la próxima economía, o cuándo va a estallar la próxima revolución, puedes posicionarte para maximum profit. Yasmín, que había estado escuchando mientras organizaba su kit médico, finalmente habla. ¿Y usan objetos del futuro para obtener esa información? Entre otras cosas, tu mechero, por ejemplo, contiene aleaciones que no se desarrollarán hasta mediados del siglo XX, pero más importante, contiene datos. ¿Datos? Webb saca una lupa de su bolsillo, una lupa que definitivamente no es del siglo XIX, y me hace señas para que me acerque. ¿Puedo? Reluctantly le entrego el mechero. Lo examina bajo la lupa, y su sonrisa se vuelve profesional. Aquí. Señala una serie de marcas microscópicas en la superficie del metal. Códigos de fabricación, fechas de producción. Pero más interesante, gira el mechero hacia la luz. ¿Ves estos números? Entorno los ojos. Grabados en el metal, casi invisible sin magnificación, hay una serie de dígitos que reconozco inmediatamente. Coordenadas GPS. Respiro. Exactamente. Las coordenadas exactas donde apareciste en este timeline. Webb devuelve la lupa a su bolsillo. Los coleccionistas pueden usar esa información para mapear puntos de ruptura temporal, lugares donde el tiempo es flexible. ¿Y luego qué? Luego establecen estaciones de monitoreo, esperan que aparezcan más anomalías, y cuando aparecen, no necesita terminar la oración. ¿Cuántas personas como yo han capturado?, pregunto. Suficientes para establecer patrones, suficientes para comenzar experimentos. La palabra experimentos cuelga en el aire como humo tóxico. ¿Qué clase de experimentos? El tipo que requiere sujetos que no pertenezcan oficialmente a ningún timeline. Webb termina su té y se pone de pie. El tipo que no deja rastros inconvenientes en los registros históricos. El sonido de cascos de camellos se acerca desde 3 direcciones diferentes, convergiendo en nuestro wadi como puntas de una lanza que se cierra, y Webb sonríe como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Llegaron temprano, dice Webb, consultando un reloj de bolsillo que definitivamente no pertenece al siglo XIX. Eso es inconveniente. Moreau ya está en posición defensiva, rifle listo,
escaneando los bordes del wadi en busca de targets. Tariq se ha movido hacia una formación rocosa que proporcionará cover, pero también una vantage point para atacar. Yasmín está empacando rápidamente su kit médico, mientras Fátima y Nassim desmontan el campamento con la eficiencia de personas que han huido de problemas before. Solo Hakim permanece calmado, sentado junto a los restos del fuego matutino, como si los cascos que se acercan fueran simplemente otra caravana comercial. «¿Cuántos?», pregunta Amara, ya empuñando un cuchillo curvado que había mantenido oculto hasta ahora. «Entre 15 y 20», estima Said, que ha trepado hasta una palmera para better reconnaissance. «Bien armados, se mueven en formación militar». «¿Tiempo hasta contact?», pregunta Moreau. 5 minutos, tal vez menos. Webb se vuelve hacia mí con expresión apologética. «Me temo que el cronograma ha cambiado, doctor». Chen. «Los coleccionistas ya no están interesados en negociar». «¿Por qué?». «Porque durante los últimos 5 días, mientras hemos estado teniendo estas charlas encantadoras, su mechero ha estado transmitiendo». El mundo se inclina ligeramente en su eje. ¿Transmitiendo qué? Datos cuánticos. Información sobre el punto de ruptura temporal que lo trajo aquí. Cada vez que lo activa, cada vez que lo golpea contra esa olla, envía una señal que los coleccionistas pueden usar para calibrar sus propios dispositivos de travel temporal. ¿Estás diciendo que he estado inadvertidamente ayudando a construir una máquina del tiempo? No inadvertidamente. El mechero fue diseñado para hacer exactamente eso. La revelación me golpea como un physical blow. ¿Diseñado por quién? Por ti, Dr. Chen. Por la versión de ti que ha estado trabajando con los coleccionistas durante los últimos... diría que aproximadamente 20 años. El sonido de los cascos se detiene abruptamente, reemplazado por el silence absoluto que precede a un assault coordinated, y Webb saca un dispositivo de su bolsillo que emite un tono musical idéntico al que produce mi mechero cuando golpea la olla. Excepto que este tono no se corta en semitono, sino que continúa, creciendo en intensidad hasta que las rocas mismas parecen vibrar en respuesta. Parte 3. El precio del tiempo. El tono del dispositivo de Webb crece hasta convertirse en algo físico, una vibración que siento en mis huesos, en el metal del mechero que aún cargo, en la olla que cuelga de mi cinturón como un péndulo temporal marcando segundos que no deberían existir. «Interesante», dice Hakim, poniéndose de pie lentamente. 20 años trabajando conmigo, Marcus, y nunca mencionaste que el Dr. Chen había enviado el mechero hacia atrás en lugar de hacia adelante». Webb se congela. Por primera vez desde que apareció en nuestro campamento, su composite mask se resquebraja. «¿De qué hablas, anciano?» «Hablo», dice Hakim, y ahora su voz suena diferente. Más joven, más sharp, como un blade que ha estado oculto en una funda de seda. De la razón real por la que los coleccionistas están tan desesperados por recuperar ese mechero. Hakim se quita la túnica, revelando ropa que definitivamente no pertenece al siglo XIX. Fabric sintético, cats que susurran de décadas futuras, y un collar que reconozco inmediatamente porque es idéntico al mío, excepto que el suyo está hecho de algún metal que shifts color según la luz. «Doctor, Hakim Chen», se presenta, y mi mundo gira sobre su eje como un trompo desbalanceado. «Tu bisnieto, para ser precisos, físico cuántico especializado en paradojas temporales del Instituto de Tecnología de California. Promoción de 2089. Las palabras caen sobre el campamento como meteoritos, creando cráteres en todo lo que creía entender sobre mi situación. ¿Bisnieto? El word se siente strange en mi mouth, como si estuviera speaking un idioma que apenas remember. «Tatara abuelo David», dice, y hay genuine affection en su voz. El hombre que accidentalmente creó la primera ruptura temporal estable en la historia humana. Webb backing away slowly, su hand moving hacia algo hidden en su coat. «Hakim, esto no era el plan. No, Marcus. El plan era que interceptaras al doctor. Chen, obtuvieras el mechero, y regresaras a 2089
para entregar los data a los coleccionistas antes de que I could intervene. Hakim's eyes never leave Webb, but his words are para mí. Lo que no sabían es que I've been monitoring temporal anomalies en esta región durante 3 años, waiting for exactly este moment. ¿Monitoring para qué?, pregunta Amara, y I can hear la strain in her voice as tries to process revelaciones que challenge every assumption about reality. Para prevent la greatest catastrophe in human history. Hakim pulls out un device que looks like mi mechero, pero más advanced, slicker, con surfaces que seem to exist in más dimensions than normal objects should possess. En mi timeline, los coleccionistas succeeded. They collected enough temporal artifacts para construct una stable time bridge entre 1847 and 2089. Y cuando lo activated... ¿Qué pasó? I ask, though parte of me ya knows la answer. Time collapsed. Pasado, presente y future became uno. Civilizations que never met suddenly occupied el mismo space. Wars que had ended centuries ago restarted with futuristic weapons. El resultado was... He pauses, como si las words are too heavy para lift. Imagine every genocide, every catastrophe, every nightmare in human history happening simultaneously, forever. Webb suddenly lunges para su concealed weapon, pero Tariq is faster. The warrior's knife catches Webb's wrist con surgical precision, y el device he was reaching para falls to la sand con un metallic chime que sounds exactly like mi mechero striking la olla. Tariq, says Amara, understanding flooding her features. You've known quién Hakim really was desde el beginning. Tariq nods grimly. He arrived 3 years ago, speaking bereber dialectos que wouldn't be invented for centuries. Told me exactly when y dónde you would appear, Amara. Told me how to recognize el man con el sello de fuego. ¿Y tú believed him? I believed him because he showed me algo que only someone from my family could know. Tariq reaches into his robes y pulls out una small wooden flute, la same flute cuya música had been siguiéndonos desde esa primera night. This belonged to my grandmother. She died cuando I was 5 years old, pero Hakim knew las exact songs she used para communicate con scouts during hunting expeditions. Hakim nods sadly. En mi timeline, Tariq ibn Yaqub becomes uno de los greatest historians del norte de África. His scholarly works sobre tribal traditions survive even el temporal collapse. I memorized every song, every story, every detail he recorded. The pieces are falling together como clockwork precision. You've been orchestrating todo esto. Not orchestrating, preventing. Hakim looks at el mechero en mi hand. That device contains más than manufacturing data, abuelo. It contains un complete record de los quantum fluctuations que created tu original temporal displacement. Los coleccionistas need esa information para stabilize their time bridge. Y si they don't get it, then their experiments remain unstable. They can send individual travelers, like Webb, pero can't create permanent temporal infrastructure. Webb, clutching his wounded wrist, laughs bitterly. You think stopping one mechero will end this? Los coleccionistas have recursos que your primitive understanding can't comprehend. They have recursos, agrees Hakim, pero they need uno thing que only exists en este exact moment, en this exact place. He points al punto donde la sombra del acantilado meets la sand. Una shadow que, I suddenly notice, forms la exact shape de una key cuando la sun hits it at precisely el right angle. The original temporal anchor. El punto donde time first bent para accommodate tu llegada. If we can seal esa rupture permanently. Los coleccionistas lose their primary access point to pre-industrial timelines, I finish. Exactamente. Pero sealing it requires una choice que only two can make. El sound de approaching hooves suddenly stops, replaced por an ominous silence que suggests we're surrounded. Hakim activates su advanced mechero, y inmediatamente la air around us shimmers like heat distortion. A protective field, tal vez, o camouflage technology. They can't detect us for now, he explains,
pero tengo limited power reserves. ¿Cuánto tiempo? Asks Moreau, still gripping su rifle. Enough para explain las options. Hakim turns hacia mí con eyes que carry el weight de future tragedies. Tú can return to 2025 usando el mechero as originalmente diseñado. Los coleccionistas will eventually track you down, pero you'll live out to natural life en tu own timeline. Oh? O you can use el mechero para permanently seal la temporal rupture, pero doing so will destroy its ability para return you home. Two would remain here, in 1847 forever. La choice hangs entre us like smoke from dying fire. ¿Y if I stay? Then history continues in its natural course. Los coleccionistas never gain access to stable temporal bridges. El future, my future, becomes possible. I look at Amara, quien has been listening con una expresión que cycles entre hope y heartbreak. If you choose para stay, she says softly, ¿qué happens to nosotros? That, says Hakim, depends on choices que only you two can make. Webb struggles to his feet, blood dripping from his wounded wrist onto sand, que absorbs it like hungry earth. This is all very touching, pero you're forgetting something crucial. ¿Qué? Los coleccionistas didn't send just me. He smiles, y hay something predatory in his expression. They sent her too. Everyone turns hacia Yasmine, quien has been suspiciously quiet durante las revelaciones. She's still hunched over her medical kit, pero when she looks up, her eyes have changed. Colder, more calculating. Dr. Yasmine Al-Andalusi, she says, her accent suddenly crisp y modern. Temporal Archaeology Division, los coleccionistas Research Branch, specializing en pre-industrial infiltration y artifact recovery. She stands slowly, y I see que her medical kit actually contains devices que definitely don't belong to any century I recognize. The real Yasmine died 3 days ago, she continues conversationally. I've been wearing her face since then, quite literally. Metamorphic technology is fascinating, don't you think? La betrayal hits como cold water. All those hours she spent teaching me desert survival, helping us distill water, sharing our fire. How long have you been planning this? Asks Amara. Since before you were born, dear. Los coleccionistas have been monitoring this temporal nexus for decades. We knew someone would eventually create una rupture significant enough para exploit. She activates something in her kit, y immediately el protective field Hakim created begins fluctuating. Interference generator, she explains. In about 30 seconds, our colleagues outside will be able to pinpoint our exact location. ¿Y then what? Asks Tariq, his knife still ready. Then we collect our specimens y return to donde they belong. Dr. Chen comes back to 2089 for the briefing. El mechero goes to our technical division para reverse engineering. Y todos los local assets, she shrugs, disposed of efficiently. Local assets, repeats Amara, y hay ice in her voice. You didn't think we'd leave witnesses, did you? La sound de charging weapons echoes desde múltiple directions. Y suddenly I understand que we have less than seconds para act. David! Shouts Hakim. Ahora! I pull out el mechero, pero hesitate. Once I activate it, there's no going back. Either I return to my timeline y doom everyone here, or I stay y potentially save el future but lose any chance de home. I look at Amara, really look at her. See la strength in her stance, la intelligence in her eyes, la way she's positioning herself para protect others even cuando facing superior technology. See una woman who has survived slavery, loss, betrayal, y still chooses para fight rather than surrender. Amara, yes? If I stay, will you have me? For as long as tiempo exists. I make my choice. I strike el mechero against la olla, pero instead de trying para activate its temporal functions, I twist it counterclockwise, a direction que Hakim demonstrated pero I hadn't understood until now. La familiar chime fills el air,
Pero this time it doesn't stop at one note. It builds, harmonizing on itself, creating layers de sound que seem to resonate in dimensions I can't see. La shadow del acantilado suddenly expands, darkening until it covers nuestro entire camp. But instead de obscuring vision, it clarifies everything. I can see the approaching soldiers frozen mid-step, caught entre 1 second y la next. I can see Webb y Fake Jasmine suspended en temporal amber, their expressions locked in surprise. Only our small group remains mobile dentro de la expanding shadow. The temporal anchor, breathes Hakim. It's responding to choice. ¿Qué now? I ask. Now you complete la seal. He hands me una small object. Not his advanced mechero, sino something even more precious. Una coin. Silver, worn smooth, con symbols que shift when I'm not looking directly at them. This is parte de los original ritual que sent you here, he explains. The storm you encountered wasn't natural. It was triggered por temporal experiments in your era. This coin is what remains de la equipment you were using. I examine la coin. It's warm, almost alive, y cuando I hold it against el mechero, both objects pulse con synchronized rhythm. What do I do con it? Press them together. Let them remember what they once were. I touch la coin to el mechero, y immediately reality shivers around us. For one impossible moment, I see both timelines simultaneously. My sterile laboratory in 2025 overlapping con this ancient desert. My computer screens flickering con data while sand dunes stretch to infinity. Y en both timelines, I see Amara. En 2025, she's una brilliant archaeologist whose research on temporal anomalies led her to predict mi exact displacement coordinates. En 1848, she's la woman whose survival instincts y compassion make her mi perfect partner para building una life outside normal time. We're connected across centuries, I whisper, understanding flooding through me like dawn light. Always have been, she replies. I've been dreaming about you since I was a child. Dreams about una man con strange clothes who would teach me about stars y mathematics. La coin y mechero fuse together in my hands, becoming something new. Something que belongs to both eras y neither. The seal, prompts Hakim urgently. Before la temporal bubble collapses. I place la fused device against la sand donde la cliff shadow forms its key shape. Inmediatamente, light erupts from la ground. Not harsh, pero warm, like sunrise concentrated into liquid form. La light spreads outward, y wherever it touches, I see time healing. Paradoxes resolving. Ruptures sealing. En la distance, I glimpse los coleccionistas soldiers simply fading, returning to whatever era they came from. Webb y Fake Jasmine are already translucent, their temporal anchors severed. This won't stop them permanently, warns Fake Jasmine as she dissolves. Los coleccionistas have other resources. Pero it will stop them here, replies Hakim. Y sometimes preventing one catastrophe is enough para change everything. As la light completes its work, la temporal bubble around us begins to fade. Reality reasserts itself, pero gentler now, more stable. ¿Es over? Asks Amara. This part is, says Hakim, pero your story is just beginning. He approaches me, y for el first time I see him not as una mysterious guardian, pero as family. As sangre de my blood, carrying forward everything I am into una future I'll never see, pero helped make possible. Cuida bien de él, he tells Amara en bereber. Siempre, she replies. Hakim activates his own device, not para travel, pero para send una message across time. I'll make sure los coleccionistas know this nexus point is permanently sealed. It should buy you decades de peaceful life. You? I return to mi timeline, but now it's una timeline donde the temporal wars never happened, donde civilizations grow y change naturally, donde your choice resonates through history, como un stone thrown in still water. He begins to fade, pero before he disappears completely, he smiles.
Abuelo David.